presentamos a José Rijo Presbot, ¿sí? Que ya está con nosotros, viceministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad, director general de Presupuesto, licenciado en Educación por la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, con mención en Matemáticas, Matemática aplicada a la Economía, la Universidad Nacional de Panamá. Tiene un posgrado en Matemática Pura para profesores en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, diplomado en Economía Social de Mercado en el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos de Guatemala. Fue diputado y presidente de la Comisión Bicameral de la Reforma Institucional y Modernización del Congreso Nacional y la Cámara de Cuentas. Ya compartió la pantalla, está con nosotros José Rijo Presbot. Adelante, José. Un gran placer poder compartir en este escenario de tanta trascendencia para todos nosotros lo que entendemos que Latinoamérica tiene que empezar un nuevo rumbo de vida. Quiero agradecer a don Eduardo Cele, su secretario ejecutivo, y a todas las ASI por esta oportunidad de compartir la experiencia de República Dominicana en materia de los efectos de la pandemia en salud, en economía y en educación y protección social. Lo primero que nosotros queremos hacer significar es el aspecto más, cuatro aspectos fundamentales de nuestra exposición. Primero, un repaso al contexto político, social, los efectos de la pandemia sobre la economía y las finanzas públicas, los efectos presupuestarios sobre salud, educación y protección social, así como los refuerzos a las políticas que estamos definiendo como un nuevo paradigma de calidad de vida para el futuro. Una de las cosas que tenemos que precisar es que en el año 2020 era un periodo electoral donde se iban a elegir todas las autoridades municipales y nacionales, y precisamente en el primer trimestre del mes de marzo hubo una suspensión de las elecciones municipales que creó una gran movilización social de respuesta y de demanda por la situación que venía dándose ya con una lucha de los grupos sociales por el fin de la impunidad y la corrupción. Y esto entonces ya al 1 de marzo se presenta el primer caso de COVID en la República Dominicana, lo cual llevó a crear un estado de emergencia cerrando todo el establecimiento y toda la movilidad del país. Y otro impacto es que hubo que suspender y transformar las elecciones presidenciales para el mes de julio, que obligaba entonces a una menor transición, llevándonos a nosotros a asumir la llegada al 16 de agosto con poco tiempo de conocimiento de la realidad, lo cual nos llevó a tener que hacer una reformulación inmediata del presupuesto que estaba vigente para poder incluir una serie de medidas que fueran a beneficiar a toda la población más golpeada por la pandemia a través de programas sociales, básicamente 3 que se definieron: el programa FASE, que era para los trabajadores que habían cesado, y el programa de trabajadores independientes, y ayuda condicional directa a la población más vulnerable. Estos efectos indudablemente que provocó que nosotros tuviéramos el costo de la pandemia alrededor de 18.000 millones de dólares, es decir, el 23,4% de nuestro Producto Interno Bruto fue lo que más afectó a la economía dominicana, ¿no? El decrecimiento fue de un 6,7% del PIB y generó entre 400 a 500 mil desempleados. Es decir, que nos impactó terriblemente, siendo los sectores más afectados, ¿no? Lo que corresponden al sector productivo. El 80% correspondió a pérdida y un 19% a gastos adicionales que tuvimos que incurrir. Y de esa pérdida,
¿no? El 74.7% los representó el sector productivo, la agroindustria, comercio, turismo, fundamentalmente uno de los sectores estratégicos de República Dominicana. Igualmente todo el sector social con una caída del 23%, infraestructura, transporte. Es decir, que el impacto llevó a que mayormente el mayor afectado fuera el sector privado, con un 76.7%, por el cierre probablemente de todos los hoteles, bares, restaurantes, que era una puntal de nuestra economía, más el cierre de todos los aeropuertos, de los países, no, creando una situación altamente delicada desde el punto de vista económico. Sin embargo, pudimos desarrollar y hacer unos esfuerzos fiscales para ir desmontando. Primero, en el año 2020 llegamos a un nivel de déficit del 7,1% del PIB, ¿no? El más alto que nosotros hemos tenido en toda la historia, a pesar de que tuvimos que hacer un esfuerzo de eficientización de gasto y transferencia de recursos condicionada a los más pobres, porque a finales de agosto, cuando llegamos, no habían recursos asignados en el presupuesto para cubrir los programas sociales ni para atender los sectores productivos, lo cual nos vimos obligados a hacer un esfuerzo y ya para el 2021 hemos tenido otro esfuerzo mayor para ir reduciendo las necesidades de financiamiento, disminuyendo el déficit, que es uno de los modelos que más nos ha afectado porque venimos arrastrando desde el año 2008 un modelo presupuestario altamente clientelar y con altos déficits, lo cual está impactando significativamente en el porcentaje de los intereses con relación a los impuestos que tenemos necesariamente que revertirlo, y es parte de los planes que estamos desarrollando durante todo este año 21. Con la pandemia, el esfuerzo que hemos tenido que hacer realmente ha sido significativo, pero se ha desarrollado todo un plan que para nosotros es la punta de la recuperación enorme que República Dominicana ha venido teniendo. Y es que hemos desarrollado un plan altamente de mejoramiento, de habilitación con el asunto de la salud. Es decir, las inversiones que hemos dedicado durante el 2001, principalmente para todo el plan de vacunación, es lo que ha permitido que la República Dominicana al 30 de octubre ya pueda exhibir un nivel de turismo de 4.8 millones de visitantes extranjeros que ya no han llegado. Y eso es por esta inversión que se han hecho en todo lo que es el plan de vacunación, en la provisión de insumos, la habilitación de UCIs, de centros de atenciones, la creación de toda una maquinaria en todo el país, de más de 1,000 centros con voluntarios para todo el proceso de vacunación, lo cual ya nos está llevando alrededor del 62% con 2 dosis. Y de eso hay alrededor de más de un 20% ya que está asumiendo 3 dosis de vacuna, lo cual abre más, da la mayor oportunidad de apertura a la economía dominicana. Y eso indudablemente que ha impactado en otros programas de salud que se ha tenido que reducir o disminuir, a la atención a la salud materno-infantil, los programas de vacunación de sentido general, influenza. Pero la prioridad es cómo nosotros reordenamos la apertura, eliminábamos todos los toques de queda. Aquí había toque de queda y se fue desmontando porque el aglomeramiento de las personas, pues indudablemente que tratábamos de evitar el contagio. Sobre la educación, pues tuvieron que suspenderse las clases desde marzo, decía, antes de terminar el año 2020, y al nosotros llegar para el inicio del año escolar
en 2021, pues se diseñó toda una estrategia de una modalidad virtual, híbrida, con educación a distancia. Se hicieron contrataciones con todos los medios de comunicación, se diseñó un plan de capacitación rápida para esa educación a distancia y el año escolar pudo salvarse en las condiciones, ¿verdad?, de la virtualidad. Pero indudablemente que el esfuerzo para lograr que la educación no se cerrara totalmente fue amplio y hubo entregas en casi todo el país, territorio de tecnología, de laptop, de iPad, de instrumentos que les sirvieran a los estudiantes poder seguir la educación a distancia con los profesores. Algunos asistían con tutoriales. Hizo un gran trabajo para que no se perdiera totalmente el año escolar y tuviéramos en condiciones ya de iniciar el 21-22 presencial. Esta inversión que hubo que hacer en la educación para adoptar de equipos tecnológicos a los estudiantes, profesores, pues indudablemente que afectó todo lo que tiene que ver con pasaje, viático, disminuimos todo gasto que no fuera directamente al bienestar de la educación, al lograr la calidad de la educación, pues fueron disminuidos para ser reorientados. Y esto, el esfuerzo de toda la estructura educativa de República Dominicana para tratar de salvar el año ha sido bastante tediosa, continua, comprometida, tanto de los profesores como de los padres y amigos de las escuelas. José, lo interrumpo un segundito, le damos los últimos minutos, así puede cerrar su presentación, ¿le parece? Sí, estoy terminando. Muchas gracias. Sobre el sistema social, es bueno indicar que si nosotros no hubiésemos aplicado los programas de Quédate en Casa, PATI, FASE, la pobreza se hubiese elevado en 13.3 puntos porcentuales y los niveles que son al nivel del 2014. Sin embargo, nosotros pudimos mitigar el aumento de la pobreza en 7.3 y la pobreza extrema en 3.1. Es decir, que los programas que hicimos logró que la pobreza no fuera en los impactos que deberían de haberse producido. Y esto fue a través de estos programas sociales, uno de ellos como Quédate en Casa, que se transformó ahora en un programa de mayor desarrollo social que se llama Supérate, que tiene el doble de las personas que antes de pandemia existían. Por último, quiero indicar que nosotros estamos para el año 2021 ingresando en salir de la crisis, ¿no? Y para nosotros es un hecho. A septiembre se había registrado un incremento de la economía en un 12.7%, es decir, donde los sectores productivos han respondido, hoteles, bares y restaurantes, con un crecimiento del 31.8% entre enero y septiembre. La construcción ha crecido un 30%, la zona franca un 24%, infraestructura un 31%, el comercio un 11%. Es decir, que la reactivación económica en República Dominicana es un hecho. La cantidad de trabajadores ocupados ha aumentado. Es decir, ya superamos el nivel de empleo de febrero del año 2020 antes de pandemia. En cuanto a la inflación, indudablemente que estamos siendo impactados por todos los precios y alza de los precios de los commodities, de la materia prima, de los fletes, impactando en una inflación de 5.9%. Y la situación externa para nosotros sigue siendo muy favorable. Lo que sí nosotros para el 2022 seguimos reforzando el paradigma de la calidad de vida, ¿no? Y hemos desarrollado 8 ejes estratégicos para el presupuesto del 2022, donde el principal es garantía del derecho a la salud y la universalización de la seguridad social, educación de calidad, protección del medio ambiente, en fin, todo un programa dedicado y orientado e incorporado y relacionado por primera vez
a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 de la República Dominicana. Con esto me pongo a su disposición y espero haber cumplido con el tiempo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, José Rijo Presbot. Gracias. Te pedimos disculpas por una cuestión de horarios y una cuestión técnica también. Vamos a pasar al próximo orador. Agradecemos muchísimo su presentación acá, José. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.